¿Cómo les va, alumnos? En este video vamos a hablar de sistemas de información. Venimos de desarrollar la unidad de toma de decisiones. Estuvimos viendo en ellas la importancia que tiene esta actividad para un gerente que se ve sometido, exigido en su trabajo cotidiano a la permanente toma de decisiones por situaciones que se presentan. Y vamos a hablar ahora del sistema de información. ¿Qué tiene que ver esto con la toma de decisiones? La información es la materia prima de la toma de decisiones. Así como para fabricar una silla hace falta madera, para tomar una decisión hace falta información. Entonces, si la toma de decisiones es una actividad fundamental del trabajo de un gerente, la información es importantísima, indispensable para que el gerente pueda tomar correctamente las decisiones. En este primer texto, que es un poco introductorio del tema del sistema de información y que voy a repasar casi textualmente, vamos a analizar esto, digamos, de qué se trata esto del sistema de información y por qué es importante para un gerente. Todas las funciones administrativas, todos los trabajos de un gerente, dependen de un flujo constante de información en cuanto a lo que está pasando dentro y fuera de ella, o sea, de la organización. Los gerentes necesitan vigilar, monitorear, estar informados de lo que ocurre dentro y fuera de la información para poder asegurar que los planes y las metas avancen hacia su efectiva concreción. Es indispensable para el trabajo de un gerente y para el éxito de sus funciones estar conociendo lo que ocurre y tomando las medidas necesarias para mantener a la organización encaminada hacia el cumplimiento de sus metas. Los sistemas de información permiten a los gerentes planificar con certidumbre y eficacia y controlar la forma en que se están realizando las actividades en la organización. Los sistemas de información suelen ser identificados con las siglas MIS en inglés, que sería Management, de Administración, Information System, o sea, sistemas de información para la administración, que es una sigla que está mucho en los libros, pero en la Argentina se utiliza mucho la sigla DMS. Es más común que MIS. Es más común que uno escucha hablar del DMS. Cuando se refiere a DMS se está refiriendo al sistema de gestión documental en la traducción en inglés, o sea, la D de Documents, Management de Administración System, sistema de administración de documentos, que en la Argentina se utiliza como un genérico de los sistemas de información, los sistemas que procesan y generan información para la gerencia y para todas las funciones administrativas dentro de una organización. Les digo la importancia de esta sigla porque es posible que la escuchen nombrar y que no sepan de qué se trata, de qué se habla. Cuando se habla de DMS se habla de los sistemas de gestión administrativa de las organizaciones. Estos sistemas se han vuelto indispensables para los gerentes, para poder planificar, para poder tomar decisiones, para poder controlar. La velocidad y la exactitud que los gerentes puedan recibir información sobre lo que está funcionando bien o no determina la eficiencia en sus actividades de planificación y control. En consecuencia, este último párrafo habla de la importancia, de la trascendencia que le están dando los gerentes actualmente a los sistemas de información. Estamos en una era de la información, o sea, la evolución de la tecnología en el área de la informática fundamentalmente, es decir, las computadoras. Y cuando hablamos hoy de computadoras, ya el concepto se está ampliando cada vez más, porque hoy estamos con un montón de dispositivos que, por ejemplo, un teléfono hoy es una computadora por su capacidad de procesamiento de información, un televisor se está convirtiendo en una computadora y cada vez más
dispositivos van a tener esta capacidad de procesar, de almacenar y de generar información. En consecuencia, la información se está volviendo en un factor vital en el trabajo de un gerente. Por eso es que vamos a dedicar este tiempo para abordar este tema, que es los sistemas de información, que son sistemas de información. Primer concepto: datos e información. Dos términos que solemos utilizar como sinónimos, pero en realidad si nos volvemos un poquito más específicos, un poquito más técnicos, hay una diferencia entre ellos. Cuando hablamos de información, hablamos de un dato procesado. O sea, el dato es esto que surge de la realidad, de los documentos, de las actividades de la organización, pero sin procesamiento. Por ejemplo, una venta se plasma en un documento que es la factura, que hay en ese documento el nombre del cliente, su dirección, su quit, en qué fecha se produjo la operación, qué es lo que compró, cuánto pagó, qué cantidad compró. Todos esos son datos. Ahora, todos esos datos cargados en una base de datos pueden ser procesados y transformados en información. En relación a esas facturas de ventas, yo podría procesarlas y obtener información tal como el total de ventas mensuales, que sería acumular las ventas, determinar quién es el cliente que más me compró, por ejemplo, y el que menos me compró, cuál es el promedio de ticket, o sea, cuál es la venta promedio, el valor promedio de venta que se produce en mi negocio. Si todos esos datos procesados se convierten en información. Entonces el dato recibe un procesamiento, una transformación y se convierte en información. El gerente necesita información para la toma de decisiones, no datos, porque los datos son miles, millones, y la información es ese dato transformado en lo que requiere como utilidad el gerente para tomar la decisión. Base de datos. Cuando hablamos de base de datos, hablamos de una herramienta que funciona como un almacén, es decir, que es capaz de guardar gran cantidad de datos e información, de manera que podamos recurrir a ella para sacar de ahí la información que estamos necesitando. Es un término que la verdad que estamos acostumbrados a escucharlo bastante en nuestra vida diaria. Las bases de datos, estos almacenes de información se han convertido en la actualidad en un recurso súper valioso. Todos ustedes seguramente son altos usuarios de redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram y distintas herramientas, Google, a través de Gmail, de sus distintas herramientas. Todos ellos guardan importantes bases de datos de cada uno de sus usuarios, porque eso les da enormes posibilidades de hacer un montón de cosas, de vender cosas, de promocionar. Cualquier organización de la misma manera, digamos, cada una que tenga su base de datos, donde va a tener información sobre sus clientes, sobre sus productos, sobre qué se vende, sobre qué no se vende, sobre qué precios vendió, cuánto se vendió en el futuro, cuánto se produjo, cuál ha sido el flujo de caja que han tenido. ¿Sí? Toda esa base de datos es valiosísima para las organizaciones. Entonces, ¿qué le llamamos base de datos? A ese almacén de datos, a esa herramienta que nos permite guardar gran cantidad de datos y a través de su consulta conseguir la información que hace falta para la toma de decisiones en la organización. ¿De dónde vienen esos datos que tenemos en la base de datos? Podríamos dividir dos fuentes, las internas y las externas. Es decir, cuando hablamos de fuentes internas vamos a estar hablando de fuentes que se generan dentro de la organización. ¿De dónde surgen datos? O sea, ¿cuáles pueden ser ejemplos de datos que se producen dentro de la organización? Por ejemplo, las ventas, los sueldos, la producción, los inventarios,
eh, son todas informaciones. De hecho, la base de datos del sistema de información de las organizaciones tiene muchísima, mayoritariamente, información de fuentes internas. Pero también las bases de datos se van a abastecer de datos externos. Es decir, hay datos que no están originados dentro de nuestra organización, sino que se originan fuera de la organización y que pueden estar incorporados en la base de datos de la organización. Esos datos pueden surgir de distintos elementos del contexto organizacional. Hemos visto nosotros en unidades anteriores cuáles son aquellos elementos que componen el entorno de la organización y el contexto organizacional, pero por ejemplo nuestra base de datos puede contener datos de la economía, como puede ser datos sobre la inflación, datos sobre el precio del dólar, que nos puede estar haciendo falta para tomar decisiones de precios de nuestros productos. Puede tener datos, seguramente va a tener datos sobre nuestros proveedores, por ejemplo, quiénes son, dónde están, qué precios tienen, qué calidad de mercadería proveen. Puede tener datos de bancos, por ejemplo, como puede ser qué tasas de interés cobran, qué líneas de créditos tienen. Entonces, en nuestra base de datos vamos a tener datos que van a tener fuentes originadas tanto en el interior de nuestra organización, dentro de nuestra organización, como datos que se pueden generar fuera de nuestra organización. Fuentes internas y fuentes externas. Funciones del proceso de datos. Vamos a diferenciar tres funciones: entrada, proceso y salida. Cuando hablamos de funciones de entrada, hablamos de recogida de datos, es decir, cómo obtenemos datos para incorporar en nuestra base de datos. Esta recogida de datos implica el trabajo de tomar la fuente de datos, ya sea interna o externa. Por ejemplo, llega mercadería a nuestro negocio, proveniente de nuestro proveedor. Normalmente la mayoría de los datos que llegan a las empresas vienen plasmados en algún tipo de documento. Por ejemplo, si llega mercadería, podría llegar acompañada de una factura o de un remito, y de ahí que vamos a sacar nosotros para abastecer nuestra base de la fecha, qué mercadería, cada producto con su codificación seguramente, la cantidad que ingresó, qué día ingresó, qué proveedor la mandó, y otros datos que puede ser, por ejemplo, quién la recibió, en qué lugar se recibió, dónde se almacenó, por ejemplo, el lugar de ubicación en nuestros almacenes, en nuestros lugares de inventario, en nuestros depósitos. Si todos esos datos, esto sería la recogida de datos, cuando va ingresando datos al sistema. En muchos casos la recogida de datos está automatizada. Por ejemplo, nosotros vamos a un supermercado, el cajero lee el código de producto con los lectores de códigos de barra que pasan en las cajas, y ese producto genera una factura con la cual el cajero nos cobra, pero ese acto, que para nosotros como clientes es simplemente la factura que nos permite tener el total que tenemos que pagar, cumple una importante función de entrada de datos al sistema, porque ahí en el sistema del supermercado, en este caso, está recibiendo datos de qué artículo se vende, cuándo se vende, quién lo compra, a qué precio lo compra, cuánto se cobró, con qué medio se cobró, si con efectivo, si con una tarjeta. Todo eso automáticamente va siendo volcado a la base de datos, para que después de ahí se hagan los procesamientos y saque información. Entonces, por diversas formas, esta primera función, que es la función de entrada, recoge los datos que van a formar parte de nuestra base de datos. La segunda función es el proceso de datos. Esos datos que ingresan al sistema serán sometidos a una transformación para convertirlos en información, como dijimos anteriormente. ¿Qué se puede hacer con esos datos? Ordenarlos, acumularlos, promediarlos, etc. Entonces, yo podría querer sacar las ventas totales de un mes, por ejemplo,
o cuánta mercadería queda en stock en el negocio, o cuánto cobra de sueldo un empleado, o podría ordenar mis empleados en orden alfabético para hacer un listado, o los podría ordenar en orden del que más gana al que menos gana, o podría sacar los artículos que más se vendieron en el mes, o los que más ganancias me reportaron a la empresa. Si yo puedo hacer un montón de cálculos sobre estos datos que yo he recogido, a estos cálculos, a estas transformaciones se le llama el procesamiento de los datos, las funciones de proceso. Y después tenemos las salidas. Estas funciones de salidas del sistema es cuando el sistema informa. Hay distintos destinatarios, vamos a ver ahora un poquito más adelante, y los informes van a estar en función de estos destinatarios, quién necesita la información y qué información necesita. En base a eso el sistema saca reportes de salida. Acá en el comentario habla básicamente de dos clases de reportes, algunos informes estandarizados, o sea, algunos reportes que el sistema emite habitualmente. Por ejemplo, yo todos los días para cerrar la caja debería sacar, por ejemplo, un saldo de caja y verificarlo para hacer un arqueo, por ejemplo, si coincide lo que el sistema dice en cuanto al dinero que tengo que tener y el que efectivamente tengo físico. Eso seguramente se hace todos los días en cada caja, con lo cual es un informe estandarizado, o informes que son a requerimientos específicos de determinadas necesidades. Responde la pregunta, dice acá. Si quiero un dato en particular que necesito por un aspecto, por ejemplo, yo podría estar evaluando si tengo un negocio en Oliva, abrir una sucursal en un cativo, y yo podría realizar una investigación dentro de los datos que yo tengo en mi sistema, cuántos clientes de un cativo tengo, cuánto compran y cuándo me compran, para hacer un poco una evaluación de con qué cartera de clientes arranco que ya actualmente vienen a comprarme desde la localidad de un cativo. Entonces, una necesidad particular por una decisión en particular que voy a tomar y requerir al sistema un reporte específicamente sobre esa información.